Bueno, a seguir aprendiendo, que para eso estamos. Y aquí en aniversario, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Reconectando almas para el bien vivir de la Academia de las Artes Sanadoras, soy Ariel Sui, su anfitrión. Recuerden lo que siempre les pido. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Visite también nuestras redes sociales y así nos ayudan a difundir para tener una mayor expansión de conciencia, que para eso estamos. Recuerden también que tenemos nuestra nueva página web, artessanadoras.com. Y les insisto, recuerden que estamos de aniversario, así que reporten su sintonía al más 506 8359 5577 y dejen su comentario en el YouTube. Tenemos, acuérdense que se los vengo diciendo, libros y consultas para rifar para todos ustedes, así que repórtense por favor. Eso sí, será una vez acabe esta semana, que tenemos la semana plena. Hoy contamos con el doctor Mario Sabán. Voy a hacer la introducción corta, porque tiene una muy larga, pero queremos aprovechar su sapiencia y su tiempo para que nos llene de luz. Él es investigador, profesor de Cábala, teólogo, autor y filósofo argentino de origen sefaradí, cosa que compartimos, con el tema Secretos del Ser. Bien, primero que nada, les doy las gracias por estar con nosotros. Gracias al doctor Agustín, que lo puse a correr hoy para que nos ayudara y nos prestara el StreamYard. Y por supuesto, gracias a Mario también por sacar un ratito en su agenda para estar aquí el día de hoy con nosotros. Mario, ¿qué te parece si primero que nada, bienvenido, Mario? Gracias, gracias. ¿Cómo estáis? A todos los que estén ahí, que nos estén saludando, les enviamos un saludo muy grande. Y a ti, Ariel, un placer muy, muy grande estar aquí. La verdad que para mí un enorme placer. Ya veo a SOD 22 Guatemala, el Centroamérica, que ya se está uniendo a nuestra entrevista. Así que la verdad, para mí un placer enorme estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Es un honor contar contigo el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos con algunas palabras para que vayamos aterrizando algunos conceptos que algunos tal vez los podremos tener un poco al aire y otros, la verdad, no los hemos entendido muy bien? ¿Te parece? ¿Cómo no? Por favor. Cábala. Mira, Cábala proviene del verbo hebreo lekabel, que quiere decir saber recibir. Es curioso, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que no comience con saber dar en vez de saber recibir? Se podrían dar millones de definiciones, te diría infinitas definiciones de lo que es la Kabbalah, pero a mí me gusta la definición de la ciencia de lo invisible, de lo que nosotros no podemos ver. Y la pregunta es, ¿cómo puede haber una ciencia de lo que no podemos ver? Bueno, por inferencia a lo revelado se descubre lo oculto, ¿no? ¿Qué quiere decir lo oculto? Lo oculto está fuera de nuestras limitaciones, lo que nosotros intentamos descubrir. Y fíjate, ¿no? Que lo que dice la Kabbalah es, nosotros hemos venido a este mundo para revelar lo oculto, para revelar lo que no sabemos. Nosotros solo venimos a este mundo a conocer y después nos vamos. No venimos a acumular riqueza, no venimos a tener muchos placeres. Todo eso se puede hacer, pero eso son como distracciones en el fondo. Lo más importante es el crecimiento del alma. Y cuando el alma crece, encuentra el sentido de su vida. Por lo tanto, fíjate que la Cábala es la ciencia que de alguna forma te ayuda a vivir. Porque lo que trata de hacer la Cábala es que cada alma encuentre el sentido de su vida. Wow, nada más y nada menos. Hay que estudiar Cábala, señoras y señores. ¿Y qué es Ein Sof? Ein Sof es el infinito anterior a la creación del universo, durante la creación del universo y lo que quedará luego del universo. Es decir, nuestro universo es espacio-temporal, pero el Ein Sof es lo que está fuera de los límites del universo. Es el infinito, nosotros lo llamamos el infinito divino, donde está la matriz de toda la información que se va a ver en esta realidad. Es decir, en el Ein Sof, en el infinito, están todas las informaciones de lo que va a aparecer aquí y lo que se va a revelar aquí. Aquí, durante todo el tiempo del universo, y en todos los universos posibles, que también pueden ser infinitos. Por lo tanto, el Ein Sof es la matriz de la totalidad de la realidad, la matrix de la información. Se me ocurre preguntarte algo. ¿Lo que llaman registros akáshicos puede ser parte del Ein Sof? Bueno, en realidad podríamos decir que sí, que no. Cualquier pregunta que tenga referencia, que es parte o no de la Ein Sof, siempre se tiene que responder que sí, que no.
Porque en realidad todo lo que existe en el universo es parte del Ein Sof, y todo lo que existe en el universo ya dejó de ser Ein Sof y está dentro del universo. Por ese motivo, Cordovero va a decir que el gran problema de la mente es explicar qué es la existencia y la no existencia al mismo tiempo. Es decir, lo que existe en este universo no es parte del Ein Sof, pero es la revelación del Ein Sof dentro del universo. Así que por sustancia es el Ein Sof, pero por sus límites no lo es, porque tiene existencia. Tú y yo, por sustancia, somos parte de la Matrix, y por forma no, porque nuestra forma ya es una forma que vive, se revela en el mundo limitado. Entonces, cuando el Ein Sof no se viste de nada, no se reviste de nada, es el infinito fuera del universo. Cuando el universo aparece, todas las formas finitas dentro del universo revisten al infinito. Por lo tanto, yo soy infinito, soy finito, pero soy una energía que proviene del infinito revestida en una estructura finita. Lo mismo tú, lo mismo los objetos, lo mismo el móvil, el celular, cualquier cosa de esta realidad es energía que proviene de la matriz, pero que adquiere una forma. Nosotros llamamos existencia cuando algo tiene forma. Cuando algo no tiene forma es no existencia, pero que digamos no existencia no es que no existe. No existencia es que no tiene forma, pero que no tenga forma no quiere decir que no existe. Entonces, hay existencias que no pueden ser llamadas existencias porque en el infinito no tienen forma, pero en realidad existen. Pero nosotros llamamos existencia a las existencias que tienen forma. Por lo tanto, nosotros existimos. Lo que decimos que no existimos no es que no existe, es que no tiene forma. Muy bien. Árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida es el sistema de comprensión de la totalidad de las energías. Son, podríamos decir, la estructura de 10 que si están en modo negativo son como las 10 plagas de Egipto, y si están en modo positivo son como las 10 mandamientos de la Torá. Por eso fíjate que siempre la secuencia es 10. 10 mandamientos que equilibran a las 10 plagas que desequilibraron Egipto. Siempre estamos hablando en función de 10. ¿Por qué? Porque 10 es la estructura de toda la realidad. De hecho, en la tradición judía, tú sabes que está el minyan, el rezo de 10 personas, que eso también tiene su lógica, porque la lógica es la representación de que tiene que existir 10 dimensiones. Entonces, el árbol de la vida es la explicación de cómo aparecen estas 10 dimensiones y de cómo operan estas 10 dimensiones. Ahora, es curioso, porque el árbol de la vida nació en el año 1000, bueno, apareció, no digo nació porque es incorrecto, apareció en el año 1150 aproximadamente en Girona, en el norte de España, en una ciudad de gran conocimiento de Kabbalah en la época medieval. Y fíjate que ahora la física cuántica está deduciendo que además de las 4 dimensiones clásicas que tenemos, está la teoría de las 10 cuerdas, que entienden de que hay 10 dimensiones, no hay 4. Entonces, parece ser que los cabalistas, por esa intuición, se acercaron, podemos decir, al conocimiento de la estructura del universo. De hecho, te diría que en el árbol de la vida no solamente está el mapa del alma, está el mapa de todo el universo y lo que podríamos decir la fractalidad, es decir, todo lo que se repite a lo largo de esta realidad siempre posee 10 dimensiones. Y en la Cábala, ¿qué hacemos? Estudiamos esas 10 dimensiones, ¿ok? Hacemos un estudio profundo de esas 10 dimensiones. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que estudiar qué energías operan en la realidad. Sin duda, sin duda. Muerte. No existe. Vida. Tampoco. Emuná. Emuná podríamos decir que la emuná, hasta te diría, ¿no? Casi te podría decir que emuná es lo único que existe. Porque emuná es la confianza en que lo que se está revelando se revela siempre porque se tiene que revelar. Es decir, la emuná es cuando se revela el mal, aceptar que ese mal me trae una enseñanza. Cuando aparecen problemas negativos en la vida de una persona que son percibidos como negativos por la mente, la emuná siempre sigue adelante. La emuná es una especie, yo muchas veces a la emuná la asocio con lo heroico de cada uno, lo heroico del ser humano. Es muy heroico levantarse a la mañana, para mucha gente.
es muy heroico, porque de repente tiene problemas económicos, o tiene problemas de separaciones, o el hijo no le habla. Todo el mundo tiene problemas en esta realidad. Es decir, nadie va a decir, nadie tiene problemas, hasta los actores de Hollywood que aparecen sonrientes tienen problemas, y todos tenemos problemas. Es decir, nadie te va a contar sus problemas personales, cada uno tiene sus temas y sus problemas. Ahora, esos problemas o son problemas que te lanzan hacia adelante, o son problemas que te frenan y te hacen no crecer. La emuná es el elemento que convierte a todos los problemas en desafíos para adelante. Es decir, a mí me llega un problema, y yo, la verdad, tengo una gran emuná, eso lo tengo que aceptar. No sé si esto es un don que he tenido del alma o lo he trabajado o qué es lo que me sucede a mí, pero yo siempre he tenido mucha emuná, es decir, mucha emuná, sobre todo la emuná cuando en la vida no te van tan bien las cosas, ¿no? Porque uno parece que tiene emuná cuando en la vida le van bien las cosas, pero cuando uno tiene dificultades, siempre encontré en la fuerza de la emuná, que a mi modo de ver es el reconocimiento por parte del alma de esa fuerza divina que tenemos dentro. Por eso digo, la emuná tiene algo heroico, y es el alma. Yo te digo, Tzvi, yo considero que toda alma es heroica. Toda alma es heroica. Yo escucho a mucha gente y siento ese desafío que tiene la gente para salir adelante. Y digo, Dios mío, qué heroicos que somos todos. Es decir, a mí me sorprende la heroicidad de aquellas personas. No vamos a la heroicidad de gente en la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, ya estaríamos hablando de heroicidades, ¿no? Mayores. Pero la heroicidad de todos los días, ¿no? Gente que tiene una enfermedad terminal, que está luchando, gente que no tiene para mantenerse económicamente, que está trabajando. Es un desafío constante. Y creo que la emuná imagínate que te diría que va más allá de la fe en Dios. Creo que la emuná parte inclusive de la duda de Job, el texto bíblico de Job, con todas las preguntas que Job tiene, a mí me parece de gran emuná, de gran confianza, a pesar de que son preguntas de terrible desconfianza, aparentemente, ¿no? Pero en el fondo, a mi modo de ver, esas preguntas de gran desconfianza hacia la divinidad, entiendo de que es una búsqueda de la confianza a través de las preguntas. Yo el texto de Job lo leo al revés. La gente lo lee, qué desesperación, pobre, perdió todo. Yo digo, qué fuerte esta persona que a pesar de todo sigue buscando cuál es el sentido de su existencia, a pesar de todo lo que ha pasado. Yo creo que todos nosotros venimos a este mundo, a esta realidad de la materia, con una emuná natural. Vuelvo a reiterarte, no una creencia en Dios en cuanto a creo en Buda, creo en Cristo, creo en la Torá, no voy en el ámbito de la creencia, voy en el ámbito del reconocimiento de un poder interior que la Matrix me da a mí para seguir adelante. Eso es emuná. Perdón que me No, he para nada, extendido. Para mí el para nada. concepto de emuná es tan increíble que es uno de los temas que más me gustaría escribir un libro entero sobre la emuná. Eh, no me falta emuná para escribir sobre la emuná, pero querría hacer un libro que llegue al núcleo duro de la emuná. En parte, en el libro de las estrategias del Satán, en uno de mis últimos libros, en el capítulo 11 llegué a bordear el tema, pero creo que todavía falta un buen libro de la emuná. Es decir, no encuentro en la Kabbalah un libro que profundice sobre la cuestión de la emuná y sobre todo que lo divida de la cuestión de la fe teórica que hace tanto daño. Vamos a ver si en el 2023, después de este año de tantos viajes, que es el 2022, que no me deja leer ni estudiar, estoy desesperado. Espero que en el 2023 vuelva a la cueva como Rabbi Shimon Bar Yochai. Claro. Y mi desafío sería muy bonito, tratar de escribir una obra sobre el emuná. Bueno, vamos a ver si te dejamos reposar un poquito. Vamos a pensarlo, Espero Mario. que en el Vamos a pensarlo. 2023, espero que en el 2023 la gente me deje reposar y así poder estudiar tranquilo nuevamente. Claro, claro. Pardes Rimonim o El Jardín de las Granadas. O una obra increíble de Moshe Cordovero. Yo la he leído toda, y decirla he leído toda es fascinante. Yo no hubiera querido terminar esa obra. Tiene 1600 páginas, el Pardes Rimonim.
Más o menos a mí me llevó 3 Wow, años aproximadamente terminarlo. Tiene claro. toda una estructura de análisis de todas las meditaciones de Abraham Abulafia. Es Uf, genial, es genial. La verdad que Moshe Cordovero tenía algo que pocos cabalistas tuvieron a lo largo de la historia, que es una sistematización. Es decir, es sistemático, es organizado, es como la guía de perplejo de Maimónides, que es muy ordenada, tipo universitaria. El Pardas Rimonim tiene eso, lástima que no está traducido al castellano. Creo que sería muy importante algún día, pero es una obra muy larga para traducir, y no sé cuántas páginas al final tendrían, porque claro que esa obra necesita notas de pie de página. Probablemente el día que se traduzca el Pardas Rimonim, me parece que tendría que tener varios volúmenes como el Zohar en castellano y muchas notas a pie de página de crítica y de debate, pero el Pardes Rimonim es una obra cumbre de la Kabbalah, una sistematización, el análisis de los colores, el análisis de la vocalización de los nombres de Dios. Ya te digo, es una interpretación profunda de las meditaciones de Abulafia. nada más, nada más. Es increíble, esa obra es increíble. No, ya lo creo. Con solo eso que dices, imagínate. Energía. Bueno, nosotros en hebreo lo llamamos Sor. En realidad, en el nivel del infinito hay vibraciones, no hay energías. La energía requiere de tiempo, espacio y movimiento. Entonces, nosotros lo llamamos Sor, lo llamamos luz. En verdad, en el infinito hay un concepto dentro de la Kabbalah que proviene, es un concepto muy equivalente al que trabajó la filosofía griega, pero es bonito verlo en hebreo, ¿no? El concepto de éter primordial. Ese éter primordial, que sería como el Reshimó en el comienzo del universo, existía antes del Or. Y si tú pones éter en hebreo, es Avir, que se traduce como aire, pero no es aire, es éter. Y en consecuencia, cuando tú analizas la palabra Vir, ves que tiene las mismas letras que Or con una yod. Una yod. Entonces, la diferencia entre luz y éter es una yod. Quiere decir que en el éter primordial existía la yod que todavía no se había revelado, de las 10 dimensiones. Entonces es Wow. muy bonito entender el éter como el Or, como la energía es la revelación del éter, porque es la revelación de las 10 dimensiones. Wow. Tikkun. Tikkun es nuestro trabajo, es la rectificación. No solamente es equilibrar las energías que tenemos, sino también potenciarlas, ¿no? Fíjate, el Baal Shem Tov decía algo muy, muy hermoso. El Tikkun no es solamente cambiar lo malo hacia lo bueno, sino lo bueno a lo mejor. Es decir, ¿cuál es tu potencial, ¿no? ¿Cuál es la potencia que tiene tu alma? Ya eres bueno, ahora tienes que sacar lo mejor. Lo mejor también es parte del Tikkun, no es solamente corregir lo malo. Y creo que Tikkun es lo que venimos a hacer, pero fíjate qué interesante, ¿no? Cómo está todo relacionado. Nosotros decimos, bueno, nosotros venimos y buscamos el sentido de nuestra vida, pero el sentido de nuestra vida no lo podemos encontrar hasta que no podamos equilibrar las energías que tenemos, porque si siempre estamos desequilibrados, estamos trabajando mal. Y fíjate lo que sucede. Cuando nosotros descubrimos las energías desequilibradas que tenemos y las ponemos en equilibrio, estamos haciendo tikkun, estamos rectificando. Quiere decir que al final el sentido de la vida es esa rectificación. En la rectificación no solo rectificamos, encontramos el sentido de la vida. Interesante, claro. Una pregunta a raíz de un video tuyo que estaba viendo, que me gustó mucho cómo lo explicaste. Digámoslo así, cuando una sefirá está no tan fortalecida, vamos a decirlo así, a ver si entendí bien el concepto, las otras se esfuerzan para suplir lo que le falta a aquella que no está fuerte. ¿Es así? Así es, se llama sistema de compensación sefirótica. Cuando una dimensión está débil, todas las demás empiezan a trabajar más por esta que está débil. Si hay 2 que están débiles, las otras 8 trabajan más. Si hay 5 que están débiles, las otras 5 trabajan más. Entonces siempre hay un sistema de compensación, siempre que exista. Por ese motivo hay que tener cuidado cuando uno analiza las clipot, los desequilibrios, porque uno puede creer que el desequilibrio está en una, y esa una no está desequilibrada, está compensando la verdaderamente desequilibrada que está oculta. Entonces hay que tener mucho cuidado por rápidamente deducir que es una clipa, porque no es tan simple.
A veces parece que una sefirá tiene una clipá, pero en el fondo esa clipá pertenece al sistema de compensación de otra sefirá, que esa es la que tiene verdaderamente la clipa. Entonces hay que tener cuidado de que el bombero se quema porque hay un incendio. Y el problema es que nosotros pensemos que el problema está en el bombero que se quema. No, no, el bombero se quema a consecuencia que hay un incendio en algún lado de la casa. ¿Y qué es lo que sucede en general? Que analizamos al bombero que se quema, no dónde se está quemando en la casa. Entonces hay que tener cuidado porque muchas dimensiones desequilibradas en realidad tienen su raíz en un sistema de compensación de la verdaderamente desequilibrada que está oculta. Bueno, y muchas veces imagino yo que no es tan fácil ubicarlo, ¿cierto? No, no es tan fácil ubicarlo. Por ese motivo, muchas veces así rápidamente se trata de ubicar un desequilibrio y en general en esa rapidez se comete un error. Comprendo. Gracias a todos quienes nos están escribiendo. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora, me brinqué, te me adelantaste un poquitín. Defíneme, por favor, clipot o clipá. ¿Qué cosa es eso? Clipá es una cáscara que resguarda una luz excelsa. Está siempre traducida como desequilibrio, porque en realidad hay que romper esa cáscara para sacar esa luz, pero el término que a mí me gusta mucho es el término original, que es cáscara. Es una luz que todavía no puedo ver, que no accedo a ella porque todavía no lo merezco. Entonces la clipá es producto de la ignorancia, no una cáscara real, la cáscara es un símbolo, ¿no? Entonces, ¿qué es la cáscara? Es mi ignorancia en poder extraer esa luz que está oculta detrás de mis límites y detrás de mi ignorancia. Es decir, yo mismo con mi ignorancia estoy creando la clipa. Y por eso muchas veces es como muy difícil, porque no tengo conciencia de acciones de las cuales me arrepiento, porque las hice desde la cáscara, no la hice desde la luz que contiene la cáscara. Entonces, a la cáscara se pueden hacer dos cosas, o rompemos la cáscara, o también la ponemos dentro del zumo, viste que ahora se ponen muchas frutas con la cáscara incluida para beberla, porque parece ser que hay más vitaminas ahí. Con la cáscara habría que hacer algo similar con la clipa. Habría que hacerla también zumo y también habría que beberla. Yo creo que hay mucha energía en una clipa, tanto dentro de la propia cáscara como en la cáscara misma. Entonces daría lugar a muchísimo análisis, bastante complejo, de las consecuencias. Lo que queda claro con la clipa es que es una energía que está incorrecta y que nos hace perder mucha energía. Es decir, para la cábala, cuando una persona está triste, en realidad está perdiendo el tiempo. Es decir, si yo voy desde la cábala y una persona está triste, yo le digo, no pierda más el tiempo, póngase alegre, porque la tristeza lo único que hace es no resolver nada. Entonces, es como curioso que todo lo que podríamos llamar negativo es una pérdida de tiempo, porque se te ha escapado del tiempo. Isaac Luria lo decía claramente, ¿no? La tristeza corta el vínculo con la iluminación, con la conexión con la matriz. Entonces la pregunta es, ¿por qué motivo tan importante es la tristeza que corta el vínculo con la matriz? Es decir, a pesar que tú reces como loco, si estás triste, parece que para Luria no tienes conexión. Hagas lo que hagas, es como que no tienes conexión, porque no tienes la felicidad, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está en que ser feliz dentro de esta existencia material es un trabajo. Y a la gente hay que decirse... Doctor, ¿perdimos a Mario? Ok, ¿ya estás de vuelta? Hola, Ok, ya volviste, ya volviste. he vuelto. No sé qué pasó en las redes. No importa, no importa, pero aquí estamos. Quería preguntarte algo. Si hay Kabbalah Maasit, ¿hay otro tipo de Kabbalah? Si hay Kabbalah práctica, ¿hay otra que no lo es? Y que nos des Toda, una... toda la cábala Dime. es masit. Toda la cábala es práctica. Hasta la cábala que parece más teórica es práctica. Es decir, realmente cuando uno profundiza la teoría es muy difícil, a no ser que tenga la clipa de Binah, que no pueda lograr bajar el tema a la práctica. Así que decir Cábala Masit frente a otro tipo de Cábala, en realidad lo que sucedió en la historia de la Cábala fue que se denominó Cábala Masit a la Cábala que tiene que ver con la meditación de los nombres de Dios, por ejemplo.
Pero yo creo que Cábala Masit tendría que ampliarse, la Cábala práctica, a toda la Cábala. Porque es que, aunque parece ser que estás analizando un concepto teórico, luego del cambio del concepto teórico cambias la percepción de la realidad. Y cuando cambiaste la percepción de la realidad, entonces la cábala se volvió práctica. Por eso yo creo que decir cábala práctica frente a teórica y dualizarlo y dividirlo es un producto de la Binah, que es Bet, que es la división. Yo no estoy de acuerdo en dividir cábala teórica y práctica, porque parece ser que el que hace cábala práctica tiene cierto ego oculto, cierto orgullo de que es como una especie de cábala superior frente a la teórica. Y en realidad cuando tú analizas la supuesta cábala teórica, te das cuenta de que con el cambio de percepción lo puedes aplicar todo, con lo cual se volvió práctica. Así que hay que tener cuidado con aquellos que utilizan cábala práctica a los fines del ego, a decir, no, no, yo hago cábala práctica, estoy en un nivel superior. No, no, no. La cábala teórica también es práctica. Okay. Bueno, digámoslo así, la cábala es algo de hacer y para hacer, si se quiere, ¿no? Así es. Por ahí. Felicidad. Es un trabajo. Estoy totalmente de acuerdo que es un trabajo interior que tiene muchos ingredientes, en el árbol de la vida están casi todos, pero tiene que haber aceptación y no resignación, sobre todo, aceptar lo que Hashem nos trae, que es el concepto de Muná en cierto modo, pero al mismo tiempo no resignarse a lo que nos trae. Es una paradoja, ¿no? Porque Hashem me trae este problema, pero yo no me resigno a quedarme dentro del problema, porque entiendo que el problema es una enseñanza. Entonces, si acepto el problema para quedarme ahí, entonces me resigno, no lo estoy aceptando. Lo que tengo que aceptar es en realidad el aprendizaje que me trae el problema. Porque si acepto el problema y me resigno a él, entonces quiere decir que soy impotente para seguir adelante. Aquí la cuestión para mí clave de la Kabbalah es el optimismo realista que tiene la Kabbalah. Esta para mí es una gran definición de la Kabbalah, o por lo menos yo lo veo así. Es decir, la Kabbalah es optimista porque va contra el nihilismo, entiende que la tristeza te corta el vínculo con la divinidad, pero al mismo tiempo tiene un sentido muy fuerte de la realidad. Entonces, a pesar de que el racionalismo o el hiperracionalismo ha dicho que el realismo es pesimista, la Cábala entiende que el realismo es optimista. Lo que pasa es que hay que ser realista desde otro ángulo. El problema es desde qué ángulo somos realistas. Si somos realistas desde el ángulo de la Binah, solamente estamos ante un problema. Tenemos que ser realistas a través de la copulación de Binah y Jochma. Y creo que se puede ser optimista y realista al mismo tiempo. Pero el ingrediente clave es el ingrediente que hablamos al principio de la entrevista, la emuná. Sin duda, sin duda. ¿Y ego? Importantísimo hasta los 40 años, peligroso después de los 40. Hasta los 40 años es un elemento de mucha automotivación. Es decir, si yo a los 20 y pico de años hice un libro o escribí un libro, a mí me tienen que levantar el ego porque yo me voy a enfrentar al Satán, voy a enfrentarme a los problemas. Entonces, que me feliciten y que yo me lo crea a los 24, 25, eso Sí, está muy bien. peligrosísimo. Pero es peligroso después de los 40. Después de los 40 es peligroso, porque después de los 40 ya tienes que tener una capacidad de automotivación. Ok. ¿Qué es eso de almas gemelas? Almas gemelas son las que pertenecen a la misma raíz del alma y hay muchas almas gemelas. Es decir, en realidad, aquellos que pertenecemos a una misma raíz del alma, podríamos decir que en cierto modo nos reconocemos. Nos reconocemos en el otro, en su vibración, en su discurso. Podemos tener, por supuesto, diferencias como seres humanos, pero hay algo que nos une, ¿no? Hay un proyecto que nos une. Y fíjate que en la Kabbalah hablamos de 600.000 raíces del alma. En realidad, más arriba en el universo de Briah hay 12 solamente raíces del alma. Pero bueno, más allá de la cantidad de raíces del alma que existan, lo importante es uno vibrar con el otro con mucha más afinidad. Hay almas mucho más afines que otras. Sin duda, sin duda. Gilgul Aneshamot, o las ruedas del alma. Bueno, es la rotación del alma, es lo que el alma trae para el potencial que tiene que desarrollar aquí, lo que tiene que revelar, la neshama que se tiene que revelar, cómo el ruach tiene que aprender, cómo la neshama quiere ser lo que es. Así que te diría que la rotación de las almas es una idea básica, pero yo no diría una idea, diría una experiencia de todos los Mekubalim a lo largo de la historia. Es decir,
todos han sentido que tuvieron vidas pasadas en forma consciente, una vida anterior, que tienen información. Al final, mira, Ariel, la cuestión aquí es, ¿dónde está la información? La información puede estar en un sueño, la información puede estar en el registro akáshico, en vidas pasadas, en rotación. Básicamente te diría que toda la cuestión para hacer el tikkun es, te diría, la información. La información que nosotros podemos llegar a ser conscientes de esa información. Voy a saludar a mucha gente que está por aquí porque veo mucha gente amiga. Chef Beira, veo también a Jusiane Festa, veo a SOD 22 Guatemala, veo mucha gente que está entrando y tengo que saludar. Lamento, Ariel, esta interrupción, pero son todos muy amigos. Bienvenidos. Son toda gente muy amiga. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Qué bueno que estén acá con nosotros. Estamos en familia, Mario, estamos en familia, eso es lo que pasa. Mira, ¿cómo podemos, a ver si pregunto bien, ¿cómo podemos equilibrar el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara? Si es que tal cosa se puede, que es nuestra inclinación, ya sea al bien o al mal. ¿Cómo podemos equilibrarla? ¿Se puede? En realidad no se puede equilibrar. Lo que se puede hacer es tener paz interior en ese desequilibrio. La gente hace muchos esfuerzos por equilibrarse y cada vez que hacen más esfuerzos para equilibrarse se desequilibra más. Lo que se tiene que entender desde el punto de vista de la Cábala, que nosotros tenemos que tener paz interior en medio de los desequilibrios y que los desequilibrios me ayuden a aumentar la vasija. Pero desequilibrios en la existencia vamos a tener siempre, porque hay nuevos desafíos siempre. Entonces hay dos tipos de desequilibrios. Los desequilibrios que me sacan la paz interior y los desequilibrios que mantienen mi paz interior. La cuestión de que una persona no tenga paz interior porque tiene desequilibrios es porque no entiende los desequilibrios o porque cree de manera naif que algún día va a estar equilibrada. Es como la persona que dice, me voy a retirar para estar tranquila como cuando me jubile. Lamento decir a esas personas que aunque se jubile nunca va a estar tranquila. Entonces, la cuestión es, ¿qué es la tranquilidad? ¿Qué es la paz interior? Es interior, tiene que ver con un trabajo interior. Entonces la tranquilidad no me va a venir por los inputs externos. Siempre lo externo me va a terminar afectando. Siempre va a haber una crisis económica, siempre va a haber un divorcio, siempre va a haber un problema con la familia, siempre va a haber... Eso es parte de la vida. Eso es el realismo de la vida. Todo eso no se puede terminar. Ni cuando alguien se jubile o antes de que se jubile o nunca. Quiere decir que desequilibrios siempre tenemos, que son grandes desafíos. Pero si yo entiendo que eso pertenece al sistema y que eso a mí me hace crecer, entonces quiere decir que yo puedo tener paz interior. Si los desequilibrios me sacan la paz interior, entonces no estoy entendiendo cómo operan los desequilibrios, para qué están, qué estoy aprendiendo de ellos. Pero si los desequilibrios son aprendizajes y me están obligando a aprender, y me están obligando a ser humilde, y me están obligando a muchísimas midot, a operar sobre muchas virtudes, entonces quiere decir que lo estoy haciendo bien. Voy a tener paz interior. Yo me considero una persona que tengo un grado muy alto ya de paz interior, pero al mismo tiempo tengo muchos inputs del exterior, que la escuela de Cábala, que los amigos, que la familia, que pum, 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 pum. Todo eso desequilibra. Entonces, a veces me hacen alguna pregunta y entro a nivel personal. A mí no me gusta mucho hablar de mi persona, pero en este caso tengo que ser autorreferencial. Y tengo que hablar, en este caso, de mi experiencia personal, porque mi experiencia personal, en mi vida, he tenido muchísima cantidad de desequilibrios. Y lo que ha cambiado no son los desequilibrios, porque los desequilibrios siguen en aumento. Lo que ha cambiado es mi paz interior. Es cómo yo percibo esos desequilibrios. Entonces, yo puedo enseñar a mucha gente, pero en realidad, en el fondo, me enseño a mí. Si yo no tengo paz interior, todas las enseñanzas que pueda dar no me sirven para nada. Porque en realidad yo no las estoy haciendo carne en mi interior. Yo creo que la Cábala te confronta con tu verdadera matriz de tu alma, con tu verdadera interioridad. Y en este sentido, si logras shalom, si logras paz interior, es porque estás completo, porque estás shalem con esos desequilibrios. Entonces yo creo... Bueno, parece que por segundos se nos desconecta el maestro, pero... Vamos a darle unos segunditos a que la internet se comporte. Ya se está comportando la internet. Buenísimo. Ya está. Bienvenido de vuelta. Aparecemos y desaparecemos. Bueno, estamos probando que lo que dijo Cordovero, la existencia y la no existencia, es verdad. Lo que está pasando.
Bueno, muchos más amigos se están uniendo, Raúl Kremer, mira, también está Ramiro de SAT22 San Miguel. La verdad, agradecer a todos los que se están uniendo a esta entrevista. Gracias por estar acá con nosotros. Sin duda, la señora Lizeth Mondragón me está aportando varios temas buenísimos. ¿Qué es la pandemia? ¿O cómo podemos entender la pandemia? ¿Qué nos enseña según la visión de la Cábala? Bueno, en realidad la pandemia fue por primera vez en la historia mundial, te diría, no sé si la primera vez, porque la peste negra fue parecida, pero estuvo en otra época histórica, ¿no? Y mató a casi 3/4 de Europa a nivel de población. La pandemia fue un momento donde logramos la solidaridad mundial a través del espanto. Como decía Borges, el gran escritor argentino, nos une el espanto y no el amor. La cábala es la unión por el amor. La pandemia fue la unión por el espanto. Termina el espanto y empieza la guerra de Rusia-Ucrania, es decir, que aquí no aprendimos nada. Entonces, la cuestión aquí me parece central, el objeto de la pandemia, fue venir a mostrarnos esta unión a nivel de humanidad. Esta unión que teníamos que tener a nivel de humanidad. Creo, te digo Ariel, que la pandemia no ha terminado de cumplir su función y creo que podemos tener otra pandemia. No sé si en 1 o 2 años o en 4 o 5 años, pero yo creo que se va a volver a plantear un problema mundial de este tipo hasta que las naciones no se unan, otra vez por el espanto. Es decir, termina la pandemia y volvemos a la guerra. Es decir, no hemos aprendido nada de la pandemia. Entonces yo creo que lamento por la gente que ha muerto, pero la pandemia tendría que haber sido más larga, porque no nos merecíamos una pandemia tan corta. Porque no hemos cambiado el nivel de conciencia. Fíjate que Moisés necesitó 10 plagas. Bueno, empezamos con la primera pandemia, nos faltan 9. Hasta que el faraón entendió que había que sacar al pueblo de Israel, necesitaron 10 plagas. Con la primera pandemia, creo que no hemos aprendido. Algunos sí, algunos han tomado nivel de conciencia, han entendido lo que ha pasado aquí, y creo que eso ha aumentado el nivel de conciencia a nivel mundial, pero no lo suficiente para establecer el final de los ejércitos, el final de las naciones. Es que va a venir otra pandemia que nos va a arrasar a todos, nos va a quedar mucho. Entonces yo creo que Hashem está esperando como diciendo, bueno, a ver, esta gente va a aumentar su nivel de conciencia o tenemos que enviar otra pandemia, ¿no? Es un poco, vamos a esperar al faraón. ¿Aumenta su nivel de conciencia o le enviamos una plaga? Y creo que es muy grave lo que está haciendo la humanidad, porque creo que está jugando con fuego, porque no aprendió de la pandemia. Yo me atrevería a decir, mi querido Mario, que Hashem está con el pascón en la mano, está sirviendo y está viendo a ver qué pasa, porque como que algunos como que no sé, como que no se enteran. Sí, Perdónenme el comentario, pero eso es lo que veo. por otra parte, tampoco somos imprescindibles en el universo. Es decir, que Totalmente de acuerdo. si nosotros somos suicidas, Hashem dice, ¿sabes qué? Tengo millones de estrellas, miles de millones de estrellas, me voy a ir con otra gente más que tiene otro nivel de conciencia y voy a dejar que estos se autodestruyan como Sodoma y Gomorra. Es decir, ni voy a intervenir aquí. Entonces, yo pienso que me parece que hay una gran responsabilidad nuestra en lo que está pasando a nivel mundial y creo que no somos todavía responsables de lo que está pasando a nivel mundial. Y este es el verdadero problema. Es decir, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Hasta que nosotros no podamos hacer ticún, cada uno de nosotros, estamos ante una posibilidad de que la humanidad desaparezca. Si yo no trabajo mi mal interior, tú no trabajas tu mal interior, y la gente no trabaja su mal interior, todos estamos al borde del suicidio colectivo. Es decir, por eso, fíjate lo que sucede, ¿no? La responsabilidad cosmogónica de nuestro ticún personal. Es decir, yo tengo que hacer ticún personal, no para ser mejor persona, para poder coayudar a toda la humanidad a que no se destruya. Porque tenemos toda la capacidad de autodestruirnos por nuestro bajo nivel de conciencia. Entonces, ¿somos imprescindibles en el universo? No. Si no lo merecemos, desapareceremos. Y aquí no pasó nada. Seguirá existiendo otras civilizaciones en otros lugares del universo. Si nosotros no somos merecedores y lo que nosotros tenemos lo hemos transformado por nuestro bajo nivel de conciencia en el pan de la vergüenza, entonces, bueno, si nos estamos matando, estamos comprando armas, seguimos matando gente entre países y seguimos jugando a los Neandertal, y no es que jugamos a los Neandertal, es que somos Neandertal. Entonces, bueno, la humanidad probablemente pueda desaparecer y
están tranquilos. Hashem seguirá en otras civilizaciones, porque esta no fue merecedora. El Talmud mismo lo dice, cuántas civilizaciones anteriores fueron destruidas. Así que acá no pasa nada. Ahora, ¿queremos ser merecedores? ¿Vamos a hacer el esfuerzo de ser merecedores o no? Esta es una pregunta que queda en el aire. Yo todavía no me la puedo contestar. Y el problema muchas veces no es que parezcamos algo, sino que estamos demostrando que lo somos. Ahí es donde Sí, es que perdemos el examen. somos justamente esto que estamos viendo. Es decir, nosotros somos esto. Cuando se ve una guerra o se ve lo que se ve, somos eso. Entonces, el esfuerzo, podríamos decir, del trabajo interior que tenemos es muy grande. Y no se lo podemos atribuir a la política, ni a la religión, ni a nada, porque podemos liberarnos de esas ataduras si queremos a nivel de almas. Esa es otra gran responsabilidad que tenemos, liberarnos de la carga, así como Abraham se liberó de los ídolos, en Ur, que eso fue muy fuerte porque enfrentó a toda la sociedad. Nosotros tenemos muchos ídolos políticos, religiosos. Tendríamos que hacer un trabajo muy parecido al de Abraham. Abraham habría que volver a analizarlo otra vez, porque fue un hombre que dijo, aunque nadie haga ticún, voy a hacer ticún yo, porque aquí nadie se mueve, voy a tener que hacer el ticún yo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos ídolos nos estamos cargando todavía esta humanidad donde todavía no nos hemos podido liberar? Todas las almas tendríamos que ser como Abraham y decir, bueno, hay que destruir a todos estos ídolos. Que eso, el mejor ejemplo de nadar contra corriente. Y vaya que nadó. Y como nadó contra corriente, imagínate, nadó súper contra corriente. Increíble. El tiempo enfocado, me decía doña Lisette Mondragón, y me encantaría, me gustó mucho su pregunta, su consulta. ¿Cómo entiendes tú el tiempo? Y enfocado, después de que me respondas eso, por favor, enfocado a cómo has tenido o has podido reorientar y orientar tu vida al estudio, a la enseñanza, porque otra persona ha tenido quizás el mismo, comillas, tiempo que tú y lo ha manejado diferente. Mira, yo creo que en este sentido he tenido una gran biná que me ha ayudado mucho. Yo, aunque soy sefaradí de tradición, de linaje, ¿no? Es decir, soy judío español, creo que en el manejo del tiempo soy totalmente alemán, totalmente yeque, o totalmente suizo, o como lo quieras llamar. Soy manejo, yo creo que el tiempo, es más, tanto es así que el staff de la escuela me dice que un día tendría que hacer una masterclass para dar consejos sobre el manejo del tiempo. Porque ¿Me avisas cuándo? Yo quiero verla. y porque mucha gente me dice, ¿cómo haces lo que haces en tan pocas horas? Realmente tengo mucha intensidad en ese tiempo, es decir, pongo todo mi foco en lo que estoy haciendo, así como estoy en esta entrevista, con todo mi foco, automáticamente termina esta entrevista y todo mi foco va exactamente ahí, ¿no? Tengo realmente una agenda muy estructurada, pero al mismo tiempo flexible, porque puedo cambiar un montón de cosas, no tengo problema. Soy responsable cuando de alguna forma tomo contacto con otra persona y bueno, quedo en una reunión o coordino, ¿no? Algo, pero sí te podría decir que escribir los libros, escribir las tesis, dar conferencias y todo esto, si no tienes un manejo del tiempo muy fuerte, no se sale. Es realmente imposible. Es decir, yo sé cada mes, hasta más o menos mediados del 2023, si Dios me da vida, más o menos los proyectos que tengo casi día por día, mes por mes, pero no solo a nivel de entrevistas, sino lo que voy a estudiar o qué temas voy a estudiar, y armo largo plazo, mediano plazo, corto plazo. Tengo objetivos de corto, objetivos de largo. Busco las estrategias mientras tanto. Veo dónde me estoy desenfocando. Es un trabajo que te diría de reorganización, no te diría diaria, porque si no parece muy obsesivo, pero sí de una reorganización casi semanal de mirar, ¿no? Porque fíjate, en Cábala decimos, Jochma mira al largo plazo, Binah al corto. Binah organiza el tiempo, pero en realidad no es solamente organización del tiempo, es qué vas a hacer en ese tiempo. No es solamente organización. Entonces, el otro día lo hablábamos con mi señora, con Marisa, que me decía, yo nunca había visto una persona, porque yo estoy 100 y tú estás en 400. Ahora, no es en 400 de velocidad, no es en 400 de esfuerzo. Yo creo que es la focalización.
Es decir, hay un tema de un libro, yo estoy encerrado en ese tema del libro y trato de no distraerme de este tema del libro. Una tesis doctoral no me distraigo, tengo una capacidad muy alta de concentración y hay periodos de no escritura y de desconcentración que los utilizo para viajes, entrevistas, etcétera. Es decir, me marco también de que los viajes y las cuestiones sociales, si se quiere, o de difusión de la Kabbalah, tengan también sus tiempos, porque de ese modo, cuando yo vuelvo hacia adentro mío, yo vuelvo con una necesidad de volver hacia adentro. Entonces, yo analizo mi vida y tengo momentos de mucha exposición pública y de repente años donde desaparezco de la exposición pública. Con la pandemia he tenido las dos posibilidades, la exposición pública y al mismo tiempo la posibilidad de poder estudiar encerrado. Es decir, la pandemia me dio muchísimo tiempo porque no iba al café, no me reunía con el amigo, no veía tal, no veía cual. Entonces, la pandemia yo creo que me benefició en la cuestión de la focalización del tiempo, pero sí te diría que soy consciente que tengo etapas sociales, para llamarlo de alguna manera, o de inputs hacia afuera, y etapas de muchísima concentración interior hacia adentro. Es como una etapa de vaciamiento hacia afuera y etapas donde ya cuando me siento vacío, empiezo otra vez el trabajo de llenado. Bueno, ahora vuelvo otra vez a revisar y vuelvo otra vez a leer. La gente cree que escribo todos los días. Yo puedo haber 6, 7 meses que no escribo, pero en 4 meses puedo terminar un libro. Porque Wow. necesito mucha libertad para poder expandirme y vaciarme, Sin pero a duda. la hora luego de concentración de escritura y concentración de estudio, yo luego tengo tanta concentración que puedo, cuando ya tengo un tema bastante dominado, eso sí, estudio todos los días, pero no escribo todos los días, estudio todos los días, porque para yo escribir tengo que estar convencido de que voy a profundizar y estoy muy entusiasmado sobre un tema. Es decir, si el tema no me apasiona profundamente, no hago ni el intento de escribir, solamente que cuando estudio sí escribo y voy tomando nota de las cuestiones que estudio. En general, muchas veces lo que me sucede es que tomo tantas notas de lo que estudio que llega un momento que aparece el libro después de la investigación. En mi caso, en general nunca me he planteado un tema y lo he trabajado luego. En mi caso he estudiado cábala y el tema fue surgiendo a partir de la investigación. Es decir, la propia investigación me fue revelando el tema. O sea, has aprendido a manejar tu Simsum personal. Te diría que sí, sí, totalmente. Yo soy una muestra del manejo de mi propio Simsum y sé cuándo estoy haciendo una expansión muy desmedida y sé cuándo estoy haciendo una restricción. Pero cuando hago una expansión, calculo el término de expansión. Es decir, yo calculo hasta qué época voy a viajar. Ya sé que en el 2022 tengo un año de muchos viajes. Pero después sé que el 2023 va a ser un año de restricción, porque voy a volver un poco más a la cueva y me voy a quedar. Lo que pasa es que cuando yo entro a la cueva, me encanta tanto la cueva que me quedo 2, 3 años. Esa es la verdad. Fíjate, ¿no? Mi última gira fue en el 2019 y estuve todo el 2020 más la pandemia, todo el 2021 y 2 años enteros, que yo creo que en términos de pandemia fueron como 4 o 5, porque tuvimos muchas horas de estar solos en nuestros sitios y en el 2022 se produce esta gira. Por eso yo creo y estoy convencido que en el 2023, 2024 voy a volver hacia mí. Por supuesto, algún viaje existirá, porque no va a ser tan radical, pero te diría que en líneas generales voy a entrar en un proceso nuevamente de entrar hacia mí mismo, entrar una necesidad, una necesidad. Pero es curioso, ¿no? Porque luego de 2 o 3 años de entrar hacia mí y producir y escribir y estudiar, automáticamente a los 2 o 3 años viene la necesidad de salir. Es como una necesidad de revelar todo lo estudiado, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Tápate 3 segundos los oídos, Mario. En Costa Rica tenemos que organizarnos para ver si en algún tiro que venga por acá, nos lo jalamos para acá. Bueno, hay que avisarle con tiempo, claro, pero a ver cómo lo traemos. Así que si usted está en Costa Rica y está interesado, avíseme. Yo sé que hay gente que va a decir que sí. Bien, ¿cómo manejar? Voy a cambiar un poquito. Una señora hizo una pregunta, voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cómo manejar el perfeccionismo
para que aun cuando eres perfeccionista, puedes no salirte de un equilibrio sano? Mm. Bueno, primero que todo, la causa del perfeccionismo es un problema de autoestima, porque la causa del perfeccionismo es no reconocer la imperfección del ser humano y los errores. Y de los errores se aprende. Entonces el perfeccionista Mm, no quiere tener errores y por lo tanto no se da cuenta de que no quiere aprender. Entonces yo creo que hay una sí. cuestión de humildad que no se produce porque en realidad hay una compensación de un problema en la autoestima. Cuando uno tiene la autoestima correcta, no es perfeccionista porque en realidad ya sabe que muchas cosas no van a salir como uno quiere, como uno desea. Y además el perfeccionista sufre porque en realidad el perfeccionista es ateo, en el fondo. ¿Por qué motivo? Porque todos los errores están previstos por la divinidad y el perfeccionista se pone mal con sí mismo cuando algo sale mal. Pero si algo sale mal es porque Dios lo quiso. Quiere decir que un perfeccionista, si es creyente, es una contradicción. Porque si es creyente, entiende que cualquier error que suceda, suceda porque ya estaba previsto por la divinidad. Quiere decir que un perfeccionista militante tendría que ser ateo. Y ese Ok. perfeccionista militante ateo tendría que tener baja autoestima, porque el perfeccionista quiere que todo salga como él piensa. Y no sale todo como él piensa, porque el universo tiene sus propias leyes. Entonces el perfeccionista tampoco comprende la imperfección del ser humano. Y por lo tanto, se trata sin humildad. Como ves, hay muchos problemas en el perfeccionista. Pero yo creo que el principal es un problema de autoestima. Si alguien tiene una autoestima correcta, un error no es tan doloroso. Si uno tiene una autoestima incorrecta, un error lo considera un fracaso. Y cuando alguien considera un error un fracaso, quiere decir que entonces está operando mal la biná, porque opera en el campo de la dualidad éxito-fracaso. Wow, ok. ¿Qué es pan de la vergüenza? Pan de la vergüenza es algo que no lo merecemos y que porque no lo merecemos lo perdemos. Entonces, pan de la vergüenza es como muy simple para definir. Lo que yo no merezco lo pierdo. A trabajar el merecimiento y a sacudirnos del perfeccionismo. Echemos basura afuera, que hay mucho más por aprender. Jesús, ¿qué es Jesús? ¿O quién es Jesús? ¿O quién fue Jesús? Para mí, uno de los más grandes tzadikim de la historia judía en particular. Yo, como judío, me siento muy, muy orgulloso de Jesús de Nazaret. Lo he dicho en todos lados. No lo pienso Mesías, porque no creo en ningún Mesías. No lo pienso menos Dios, porque Dios es infinito y no puede entrar en algo finito. Si alguien lo piensa como Dios es porque todos somos encarnación de Dios, porque todos somos chispas del Mesías o fragmentos de la divinidad, pero indudablemente fue uno de los grandes rabinos del pueblo de Israel. Muy mal comprendido, porque luego apareció el cristianismo y yo creo que el judaísmo le tuvo tanto miedo al cristianismo que desechó a este gran rabino. Creo que el judaísmo tiene que volver a reintegrar a Jesús del secuestro que hizo la iglesia de él. Creo que la iglesia ha secuestrado a Jesús y lo ha cristianizado. Tenemos que liberarlos del secuestro que hizo la iglesia de Jesús. Y me gusta lo que dijiste, que deberíamos todos los judíos de estar orgullosos de él porque era uno de los nuestros. Hasta Además, eso se ha además, perdido un poco. imagínate, 2.000 millones de personas en el mundo siguen sus enseñanzas. Con lo Nada cual yo malo, como ¿no? judío, tengo que estar muy orgulloso de él, porque sus enseñanzas han llegado a prácticamente un tercio del planeta. Con lo cual, que una persona judía hable mal de Jesús es que lo ignora. Por tanto, yo pienso que en general el que habla más de Jesús es un ignorante. Materialización, ¿se puede tal cosa? Claro que sí, nosotros materializamos en todo momento. Nuestras palabras materializan en todo momento. Nuestras palabras, las letras hebreas son keilim, son vasijas de recepción de energía que están materializando en todo momento. Por eso siempre no solamente hay que pensar bien, sino también hablar bien. Nos cuesta mucho, hablar bien. Se nos escapa, nos desequilibramos. Los seres humanos en esto tenemos muchos desequilibrios. Por eso se dice en la Cábala que recién se controla la lengua a los 80 años. Esperemos Oh, controlar la lengua antes, ¿no? pero mucho antes, por favor, Por mucho eso, antes. esperemos controlarla antes. Sí, ya casi termino lo que son las palabras que, gracias, este glosario está fenomenal. Predestinación. Eh, Predestinación es lo que va a suceder sí o sí después de que nosotros creemos que funciona la ilusión de nuestro libre albedrío. ¿Ok? Y el libre albedrío Y el verdaderamente libre existe. albedrío
Y el libre albedrío no existe, pero tenemos que vivir como si existiera. Muy bien. Bueno, vamos ahora con el falso y verdadero a ver qué tal nos va. Vamos. No existen los mesías. Lo que hay son intermediarios elegidos por Dios para llevar a cabo una redención. Palabras textuales tuyas. Cuéntanos. Te ¿Es diría cierto esto o verdadero. no? Te diría verdadero, porque en realidad todos los mesías son falsos, dado que el único salvador es Dios. Muy bien. Teurgia. Soy yo quien hace a favor de la redención. ¿Es así? Totalmente. Cada vez que yo estoy haciendo tikkun, estoy al mismo tiempo haciendo tikkun olam. Muy bien. Teurgia quiere decir magia mediante la cual en la antigüedad se pretendía tener comunicación con los dioses e influenciarlos. Lo que este servidor de ustedes llama torcerle el brazo a Dios, más o menos. Cuidado que en el Bien. texto bíblico tenemos pruebas de eso. Si quieres te doy Sí. una, ¿eh? En el No, texto, dame, si tienes alguna por ahí, claro, claro, por sí, favor. están las pruebas en el texto bíblico de teurgia, para que no, la gente no entienda que es magia. La teurgia, te voy a dar un ejemplo, cuando Isaías va al rey Ezequías y le dice, usted va a morir mañana. Y Ezequías está llorando toda la noche en la pared, se da vuelta a Isaías, vuelve y le dice, Dios te da 7 años, te da 7 años más de vida. Le torció el brazo. Pero no es que le torció el brazo, nosotros sabemos que ya estaba predestinado. De todas maneras, es importante ese acto de contrición que hace Ezequías, ese pedido de cuentas que hace, porque es el mismo pedido de cuentas de Job y es el mismo pedido de cuentas de Abraham, porque al final la clave es que no somos marionetas. Parece que somos marionetas, pero no somos marionetas. Entonces, el libre albedrío y la predestinación se imbrican. Es como que te diría que en el fondo no existe ninguna de las dos. Y eso es lo que nuestra mente no alcanza a comprender. Muy interesante. En el árbol de la vida lo que hay es culpables, falso o verdadero. No, falso. En el árbol de la vida, responsables, no Muy culpables. bien, muy bien. El desequilibrio en la justicia me destruye, falso o verdadero. Verdadero porque se puede llegar a un tipo de justicia que es la del justiciero. Es la que toma la justicia por su propia mano. Podría ser peligroso. Sabio no es quien va a la ley, sino quien la baja a la materia, falso o verdadero. Verdadero, la tenemos que bajar a la materia, si no, la ley no funciona. Todo tenemos que bajar a la materia, todo lo tenemos que revelar. Excepto si tenemos un desequilibrio, dice Maimónides, que lo podamos atajar de algún modo en el nivel mental. Entonces no lo bajamos, porque ya hemos detectado la clipa antes de bajarla a la materia. Ok, muy bien. El aprendiz, perdón, de sabio debe autoproclamarse sabio desde el inicio de su estudio, falso o verdadero. El aprendiz del sabio no puede autoproclamarse sabio. El aprendiz de sabio se tiene que seguir proclamando aprendiz de sabio. O Talmid Es, Jajamim, o o Talmid Jajam, pues. Talmud Jajam, claro. Es decir, y aparentemente, según lo que has leído, si no me equivoco, parece ser falsa esa frase, porque un aprendiz de sabio no se puede considerar sabio, no se puede autoproclamar. Muy bien, muy bien. Bueno, lo ideal aprendemos es que deben de alabar nosotros, no nosotros mismos Claro, alabar. así es, así es, así es. Alabar los otros y que tampoco está mal que nos alaben para ver si nos desequilibran o no, porque a veces la alabanza nos Sí, desequilibra peor que la crítica. Así que sin también duda. ahí se puede trabajar bien. Sí, hay que ver qué tan inflado o desinflado está nuestro ego. Claro, Nos claro. pasa lo de la llanta. Yo muchas veces ya no mido más el ego porque también me hace perder el tiempo. Es decir, creo que cuando estás midiendo tanto el ego es que el ego quiere hacer ese trabajo de Sí, medir tanto el ego. Entonces llega un momento en que uno se tiene que rendir a la cuestión y enfocar donde tiene que hacer ticum. Entonces el ego un poco se desinfla solo. muy bien, muy bien. Nunca se es una obra o un trabajo terminado. Totalmente verdadero. Nunca es un trabajo terminado. Nunca podemos terminar el trabajo. Siempre estamos trabajando. Siempre estamos esculpiendo el universo. De ninguna manera el trabajo se termina. Y creo que esta es una de las grandes motores, probablemente, de la Kabbalah y te diría de la historia judía, donde en el mundo judío es una identidad que nunca se termina de construir. Entonces siempre te da esa ventaja. Como no eres producto terminado, no te puedes dormir en los laureles. Siempre tienes que estar haciendo algo, trabajando en actividad, seguir para adelante, ¿no? Entonces yo creo que la Kabbalah tiene mucho de esto. Nunca es producto terminado. Si vamos en dirección a un deseo infinito,
¿cómo vamos a hacer un producto terminado? Siempre podemos ampliar la vasija. Terminamos repitiendo los ejemplos de los padres, particularmente los que no nos gustan. ¿Falso o verdadero? Falso y verdadero al mismo tiempo, porque esa afirmación no se puede generalizar. A veces, en vez de repetir lo que sucede con nuestros padres, lo rechazamos. Diría que falso en algunos casos y verdadero en otros. Muy bien. Conflictos de poder. Donde hay poder, no hay amor. Siempre que hay conflictos, hay poder. Si hay amor, no hay conflicto. Clipán si el tema está flojón. El conflicto es solamente por un tema de poder. Yo le quiero ganar al otro. Si no le quieres ganar al otro y el otro no te quiere ganar, ya no hay más conflicto. Todo conflicto tiene relación con el poder. Cuando sacas el poder y dejas el amor, el conflicto desaparece. Eso me suena a Rusia-Ucrania, pero no nos metamos ahí. Según mi grado de corrección, encuentro a mi pareja, o como yo lo definiría, a mi dispareja. Bueno, toda pareja es pareja y dispareja al mismo tiempo, porque al final siempre te viene a enseñar también algo que te falta, ¿no? Alguna cosa que te está faltando. Siempre todos te están enseñando algo que te está faltando. En una pareja yo te diría que mucho más, porque estás conviviendo las 10 sefirots al mismo tiempo. Es decir, tú fíjate que una convivencia de parejas son convivencia de 10 parejas, porque son 10 sefirots. Así que cuidado. O son convivencias de 100 parejas, porque son las 10 con las del 10 del otro multiplicado por 10, porque en realidad nos estamos en las 100 subdimensiones uniendo. Una pareja es difícil, no es un trabajo fácil, tiene que haber mucho respeto, tiene que haber mucho amor, pero por sobre todo mucho trabajo interior. Si no hay trabajo interior, mal asunto, no hay ninguna relación posible. Depende mucho del trabajo interior. Mucha gente cree que cambiando la cara, haciéndose Botox, va a cambiar el exterior, pero no. Podés cambiar el exterior, pero si tu interior sigue igual, la cosa no cambia. Hay que hacer un trabajo interior que a veces es doloroso, o en general es doloroso, pero es un dolor en el primer momento, porque luego es un dolor que te redime. Muy bien. Bueno, y definitivamente me gustó que explicaste en un video que el que no es tu alma gemela, pero estás con esa persona, es tu maestro o tu maestra. Eso es importante saberlo Sí, también, ¿no? bueno, pero partimos de la base de que todos los demás son maestros de uno, ¿no? En realidad partimos de la base de que toda persona, inclusive a la N, quien te está atacando, en realidad también es un maestro. Es decir, al final, con todo lo que te relaciones es maestro, inclusive hasta los objetos, tus errores, tus relaciones, toda la información entera. No se puede dividir de qué información es tu maestra de la que no es tu maestra. Toda la información es maestra de uno, hay que tener la conciencia de poder extraerla de ahí. Muy bien. Acá preguntan en la Cábala, el estudio profundo u oculto de la Torá, ¿cómo saber cuando ya no estoy estudiando Cábala judía, sino otra cosa diferente? ¿Cómo identificar quizás lo que es de lo que no es? Es difícil porque en realidad la Cábala es el estudio de la totalidad. Entonces, como se estudia la totalidad, aunque parezca que usted está estudiando budismo, seguro que hay elementos de Kabbalah ahí porque la Cábala lo analiza todo. Entonces, aunque parezca que hay muchas desviaciones, en realidad todas las desviaciones son parte del mismo plan divino, de Hashem. Entonces, en realidad, todo nos conduce a la Cábala. Lo que tiene, a mi modo de ver, lo que me hace feliz a mí, ahora yo hablo por mí, de la Kabbalah, es que lo analiza toda la realidad. Incluso la realidad que parece más lejana, también es analizada, porque esa lejanía implica que indudablemente está mostrando alguna clipa. Entonces, no es que hay una cábala falsa y otra verdadera, es que la cábala falsa opera con clipot. Es decir, la cábala verdadera puede corregir las clipot. Todo lo que nosotros llamamos falso no es falso, son clipot verdaderas. Por lo tanto, en realidad, todo es cábala. No existe cábala verdadera y cábala falsa. Lo que nosotros llamamos cábala falsa son estructuras de pensamiento clipóticos donde podemos encontrar las clipot ahí. Y si podemos encontrar la clipot ahí, la famosa cábala falsa también es verdadera, porque nos ayuda a encontrar las clipots. Ok. Hay momentos en la vida en la que la persona es bueno que esté sola o sin pareja,
pero debe estar atenta porque puede haber un estancamiento. ¿Cómo ves esta frase? El estancamiento puede existir en cualquier situación, tanto en pareja como en no. Es decir, el estancamiento depende de la persona en sí misma. No podemos buscar excusa en la soledad o en la pareja. El estancamiento es un estado de ánimo que habría que revisar por qué motivo existe ese estancamiento. De Moshe Cordovero, ¿qué nos podría decir, maestro? ¿Qué pasó, Agustín? ¿Qué pasó Hola. con nuestro amigo? ¿Cómo le va? Se ha salido, pero ya regresa. Ok. Una pregunta de Moshe Cordovero, ¿qué nos podría decir? Y bueno, no les podría decir mucho, pero ya ha pasado una hora de entrevista y la verdad ha Bueno, sido un placer enorme. Muchísimas gracias a todos. Un gusto enorme. Le envío un abrazo de todo corazón y espero verlos pronto, si Dios quiere. hasta luego.